Bueno, bendito sea el Señor. Hermanos, estamos aquí hoy para bendecir el nombre del Señor y vamos a seguir el estudio. Vamos a seguir el estudio que teníamos anteriormente. Sé que algunos han estado y otros no han estado, entonces les voy a pedir que bueno, los que quieren ver, aprender un poquito más sobre esto, pueden ir a YouTube. Ahí están los videos de las enseñanzas que estamos dando. Y estábamos hablando sobre qué es la vida y por qué existimos. Algo interesante. ¿Qué es la vida y por qué existimos? Y después estuvimos hablando del misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Y unimos también el misterio de la iglesia. Dice que la palabra que la iglesia es un misterio. ¿Se acuerdan de esa expresión? Que la iglesia es un misterio. En 1 Corintios. Voy a hacer un pequeño resumen. Dios tenía un misterio. Es decir, la obra de Él es un misterio para el hombre. Y Dios habla de este misterio. Y Dios quiere que nosotros conozcamos, comprendamos este misterio. ¿Por qué es tan necesario que comprendamos este misterio? Le voy a decir algo. Si nosotros no comprendemos algo, no conocemos algo, no buscamos eso. Necesitamos comprender y conocer las cosas para buscarlas. Nadie busca nada sin tener un conocimiento previo. Aquellas personas que buscan algo sin un conocimiento previo es una persona que está investigando lo que no conoce. Pero el que conoce algo y lo busca, sabe que está, y es algo que hasta que no lo consigue, no deja de buscarlo, porque ya sabe que existe. Dios quiere que nosotros entendamos sus misterios para que lo busquemos, como dice el Señor, que Él quiere que conozcamos este misterio, el misterio revelado, un misterio que estuvo oculto. Ahora, habíamos hablado del misterio de Cristo, cómo Dios empezó su obra y cómo al final de los tiempos lo va a terminar. Y habíamos terminado cómo la consumación está en Apocalipsis 21. Allí vimos la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, y cómo allí se completa el plan de Dios. Es decir, que hemos ido por pedazos. Y yo le decía que yo prefiero mostrarle el final para que entonces ustedes entiendan del principio hasta el final las cosas. Ahora, hay un misterio. Hay un misterio en Efesios capítulo 5. Ahí mismo, perdónenme antes de... Efesios capítulo 5. El misterio de la iglesia. Capítulo 5, verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Dice allí el verso 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este misterio dice que es grande, pero que Él decía esto respecto de Cristo y la iglesia. Este misterio. Entonces, vamos a estudiar un poquito este misterio, que ya tocamos parte de él, pero vamos a profundizarlo un poquito más. Ok, el primer plano que se ve aquí es el plano de que el hombre y la mujer son una sola carne. Son una sola carne. Esto no parece una realidad. A los ojos de uno parece esto que no es una verdad. Por eso dice que hay un misterio. Pero dice que este misterio donde se confirma es en Cristo y la iglesia. Ok, en el capítulo de Génesis, en Adán, todos hemos leído que cuando Dios fue a hacer a la mujer, en el capítulo 2 de Génesis, le puso a Adán un sueño. ¿Se acuerdan de eso? Puso en Adán un sueño, verso 2:18. Capítulo 2:18. Vamos a entender esto. Capítulo 2, verso 18. Dice, y dijo Jehová, Dios,
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todo ave del cielo, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, los animales se los trajo a Adán para que él le diera nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando ustedes están viendo a Adán aquí, están viendo a Cristo. Y lo vamos a entender ahora. Adán es una representación de Cristo aquí. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hay algo interesante. La mujer es un ser, dice la palabra en Corintios, que es hecha a partir del hombre. Y aquí está la creación de ella. La mujer no existió por sí misma como hizo por primera vez de una existencia sola, sino vino a existir a partir de que ya existía un ser, existió a partir del hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Si la mujer es, podríamos decir, un subproducto que Dios hizo al crear la raza humana, porque sale de la costilla del hombre. Primero hizo el producto que era el hombre y después hizo la mujer. Esto es un símbolo del plan de Dios. Esto es un símbolo del plan de Dios que tenemos que entender. La mujer, ¿quién es la cabeza de la mujer? El hombre. El hombre. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. Entonces, la iglesia está representando a la mujer, o la mujer más bien representa a la iglesia. Adán está representando a Cristo. Esto es un plan eterno en Dios, y Dios lo hizo de esa manera. Ahora, vamos a ver esta parte, vamos a mirar esto, vamos a 1 Corintios, para entender este misterio, cómo es que se hace. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es este misterio? ¿Alguna vez han tenido idea de este misterio? ¿Han pensado en esto? ¿Por qué la iglesia y Cristo es un misterio? ¿Cómo es eso? Imagínense que la mujer sale del hombre. Eso es algo que nos está mostrando, o nos va a mostrar la simbología de la eternidad de Jesucristo. En el capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a leer el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Quiero que vean esto bien claro. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La mayoría de las personas muchas veces piensan que en el mundo espiritual no hay cuerpo. Aquí dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Adán fue hecho el primer hombre. Adán, ¿no lo encontraba, hermanita? No, el primero 1 Corintios 15. 15. A partir del 42. Estamos en el capítulo Corintios 15, primera 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Ok.
El primer Adán fue un alma viviente. El postrer Adán, ¿qué significa el postrer? Cuando aquí dice la palabra postrer, hay alguien que tenga, ok, el último. En este caso es el segundo, porque el primero fue hecho un alma viviente. El segundo o el postrero, el último, es un espíritu vivificante. Quiero que entiendan esto. El primer Adán, ¿de dónde fue hecho? De la tierra. De la tierra, ahora lo va a decir aquí. El primer Adán es hecho de la tierra. ¿Con qué naturaleza, con qué sustancia se hizo? Se hizo con la sustancia tierra. Con el soplo de Dios. No, todavía no estamos en eso. Lo hizo con la sustancia tierra. Vamos a leer para entender eso el próximo verso. Dice, el primer hombre es de la tierra. El primer hombre que se hizo, nuestro padre Adán, es tierra. Por eso tú tienes un cuerpo de tierra. Por eso tú te alimentas de la tierra. Por eso Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Porque eres tierra. Porque Él tomó tierra y de la tierra te hizo a ti. Y nosotros somos una sucesión ¿de quién? De Dios. De Adán. Somos una sucesión de ese Padre. Por eso Él dijo, multiplícate y fructifica y lléname la tierra. Somos una sucesión de Adán. Por eso el primer hombre, nosotros estamos representando al primer hombre en nuestro cuerpo. ¿Están entendiendo eso? Vamos a ver, díganme si me entienden, porque necesito que entiendan eso. El primer hombre es tierra. Así es. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. Ahora, en ese mismo verso 46, luego, el 47. El segundo hombre, miren cómo lo dice aquí. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre fue hecho de tierra. Ese no es el Señor, Adán. El segundo hombre, el postrero hombre, que es hecho... Ahora, quiero que entiendan esto. Cuando se está hablando de hombre, en esta parte, primero y segundo, no se está hablando de los millones que se están haciendo, sino de donde viene, es decir, toda la raza humana es Adán. ¿Entienden eso? El primero. Ahora, viene otro hombre. Dios tiene un propósito diferente. Y va a crear otro hombre al final de los siglos. Hace 2000 años se creó otro hombre. ¿Cómo se creó el otro hombre? Dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Capítulo 1 de Juan, verso 1. Verso 12 de ese mismo dice, y aquel verbo se hizo carne. Ese verbo hecho carne, ese Dios hecho carne, es el segundo hombre. Por eso dice aquí el capítulo, el verso 47, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, el cuerpo de Jesucristo viene hecho del cielo. ¿Estamos entendiendo esto? Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque si ustedes entienden esto, van a entender el plan donde ustedes están metidos. Hay dos creaciones. Ok, la primera creación Adán, la segunda creación Adán, es el segundo Adán, pero ¿qué trae el segundo Adán de diferencia del primer Adán? ¿Qué es lo que trae? Que el uno fue hecho de la tierra y el otro fue hecho porque Dios quiso, le dio la inspiración de Dios. No, el otro fue hecho del Espíritu propio de Dios. Del mismo Dios es hecho el segundo. El segundo hombre es hecho del mismo Dios. Hebreo capítulo 1 verso 3, vamos a ver qué dice ahí. Búsquenmelo, búsquenmelo y léanmelo. Lo leímos la semana pasada. Hebreo 1. 1:3, ¿qué dice ahí? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pare ahí. Jesucristo dice que es la imagen de la sustancia de Dios. Eso quiere decir, yo soy imagen de la sustancia de la tierra. En sustancia, yo soy imagen de esa sustancia. Jesucristo es imagen de la sustancia de Dios. Porque Jesucristo
es el Dios manifestado en una forma visible de un Dios invisible, según dice la palabra en Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, necesitamos entender esto. Necesitamos entender quiénes somos. Usted se imagina que usted tuviera el concepto que usted es una cucaracha. No te lo imaginas, ¿no, verdad? Pero tú sí te imaginas que tú eres un hombre. Tú te imaginas que tú eres un hombre, porque ese es tu concepto. Eso es lo que tú has aprendido y eso es lo que tú tienes en tu corazón. Ahora, no tenemos el concepto de en verdad quiénes somos como seres en este momento. Déjenme leerle algo antes de continuar en Corintios. Yo no quiero que ustedes lo busquen. Yo se lo voy a leer. Esto está en Gálatas. Quien quiera buscarlo, lo busca. Pero oigan lo que dice aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando usted tiene un heredero y es un niño, esa persona que es niño, no tiene concepto de la herencia que tiene. Se parece a otro cualquiera del barrio. Actúa como otro niño cualquiera. Porque él no tiene la herencia en la mano. Dice, oigan esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, en este momento, todos nosotros no nos vemos como el segundo Adán. Todos nosotros nos vemos como el primer Adán. Todos nos vemos en la naturaleza de nuestro padre viejo. Ahorita cantábamos una canción que dice que está escrito que somos nuevas criaturas. Está escrito que somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero, ¿saben algo? No nos sentimos ser esa criatura nueva. Convivimos todos los días viviendo como una criatura adámica. El concepto de vida y de reflejar ese Adán nuevo en nosotros es muy difícil. Jesucristo nunca reflejó a Adán en su vida. Jesucristo siempre reflejó al Padre. Mas el cristiano tiene el problema de que no tiene concepto de que él es una criatura nueva. La iglesia, quiero que entiendan lo que usted es en verdad, para que usted viva. Si usted se cree cucaracha, usted va a vivir como cucaracha. Dígame, ¿por qué usted ve a un homeless que vive como una persona que no tiene ningún tipo de esperanza? ¿Sabe lo que le pasa al homeless aquí en los Estados Unidos y a las personas que viven en la calle? Tú le hablas a esa persona de una vida diferente y ellos la miran, pero no la pueden vivir, porque perdieron su capacidad de esperanza, perdieron su capacidad de saber quiénes son, y se sienten que su forma de vida es esa. Perdieron su identidad. Perdieron su identidad como seres humanos, se fueron más allá del Adán, se fueron al animal completamente, pierden esa naturaleza. Los seres humanos tenemos ese problema, que podemos sentir lo que no somos. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que es ser un esclavo? No, usted no sabe lo que es ser un esclavo porque usted nunca ha sido un esclavo. Si usted hubiese sido un esclavo y usted hoy no fuera esclavo, usted entendería cuál es la diferencia de pensamiento de un esclavo y cuál es la diferencia de pensamiento de un ser libre. Piensan diferente, piensan distinto. En Eclesiastés hay un verso que habla y dice: yo he visto príncipes a pie y esclavos a caballo. Quiere decir, un príncipe que anda a pie ha perdido su mente de que él es el Señor. Y un esclavo que se monta en un caballo es un esclavo que, siendo esclavo, se cree un príncipe y se monta. Y no es príncipe.
Es el problema que pasa con la iglesia cuando no entiende lo que significa una nueva criatura. Ahora, en este momento, dice la palabra que nosotros somos niños y que somos herederos, pero parece que somos iguales que los demás. Tú sales allá afuera y a ti te miran al lado de otra persona cualquiera y en ti no ven ninguna diferencia. Pero tú sí puedes creer que tú eres diferente. Tú sí puedes tener el entendimiento de que tú no eres igual que esa persona en creación. Oh, sí. Hay un primer Adán creado, hay un segundo Adán creado. Dios creó el primer Adán. Todos los que traen la imagen del primer Adán son terrenales. Miren cómo lo dice aquí. Primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Oigan lo que dice. ¿Cuál el terrenal? Verso 45, 48. Tales también los terrenales. Como de lo que está hecho el primer hombre es tierra, los segundos son tierra. Como el primer hombre piensa, los segundos, los hombres que son de ese hombre, piensan igual. Lo que él hace, el que sea de ese hombre, hace lo mismo que ese hombre. Ok, ¿por qué se dice que el hombre es pecador? Porque trae una naturaleza de pecado de nuestro padre Adán. Y por eso todos hemos pecado y por eso todos somos pecadores. ¿Por qué los hombres hablan y no los animales? Porque nuestro primer padre se hizo con el idioma. Se hizo con el idioma y como le dieron a él el idioma, todos los demás traen el idioma. Todos traemos 2 pies y 2 manos, a no ser que haya un problema de mutación para que no traigamos, que eso ya es un defecto por el pecado. Pero lo normal es que todos traemos la imagen de nuestro Padre. Así como fue nuestro Padre, así somos nosotros. Ahora viene y dice, tal es el terrenal, tales también los terrenales. ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Dice que el segundo hombre tiene una característica. Y todo lo que le pertenecen o todo lo que son de ese hombre vienen con la misma característica. Ahora, ¿cómo se construye la descendencia del primer Adán? ¿Cómo se construye? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo se construye el primer Adán, su descendencia? Señor, eso lo sabe todo el mundo. ¿Por el ADN? Por la herencia, por los nacimientos. ¿Hay diferencia? ¿Hay otra forma de hacer un hombre hoy en día? Bueno, están tratando de clonar. Pero lo normal era la descendencia por el matrimonio. Así se crea el primer Adán. ¿Sí o no? ¿No es la manera de crear la descendencia del primer padre de nosotros? Todos hemos nacido de una gestación. Todos hemos sido engendrados y hemos sido paridos. Y hemos sido desarrollados de esa manera. Y así se ha desarrollado nuestro primer padre Adán. Ahora, dice, tales los espirituales, tales el espiritual, tales los espirituales también. Mira cómo lo leímos. Dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, 48. Cual el espiritual, tales también los celestiales. No es uno, sino son muchos. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial. Ok, ahora, para yo traer la imagen del terrenal, ¿qué hubo que hacer? Para que yo trajera la imagen del terrenal, ya lo dije, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sucedió para que yo viniera a traer la imagen del terrenal? Pecado. ¿Eh? Pecado. No, El Señor nos hizo de la tierra. no, lo que hay que hacer, hermano, es engendrarme. Si no me engendran, ¿cómo voy a existir? Lo dije, ya lo dije. Para yo traer la imagen del terrenal, yo tengo que ser engendrado por él. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Cómo yo puedo traer la imagen de mi padre? La única forma es que mi padre me engendra a mí, no puedo de otra manera. En el engendro viene la imagen de la persona que te engendra. Tenemos que entender, acuérdense que le estoy diciendo, el hombre y la mujer es un símbolo en la creación de la verdad.
de la creación del plan de Dios. ¿Está enredado esto? ¿O están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ok. Yo tengo que ser engendrado para pertenecer a la familia de Adán y Eva. Si no soy engendrado por ellos, no puedo pertenecer a esa familia. Le voy a poner un ejemplo. Pero actualmente no somos terrenales, somos terrenales. Aquí está. Ahora dice que somos terrenales. Usted está diciendo somos terrenales porque tenemos a Adán y... Pero dice la Biblia, capítulo 2, 5, 17 de Corintios. 2 de Corintios, búscalo ahí. Capítulo 5, 17. Búscate a ver qué dice. Porque solo los del cielo Criatura, son los celestiales. Léeme ahí, Dios, léeme lo que dice ahí. Jesucristo. Léeme ahí, 2 de Corintios 5, 17. ¿Qué dice el Señor en 2 de Corintios 5, 17? De modo que si alguno está con Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa ser nueva criatura? Nacido, naciendo. Ok, así como se hace. ¿Pero qué significa? ¿Que hemos cambiado? Que yo no soy la criatura antigua. Vamos a suponer que soy un perro y me paso a ser gato. Pero somos nuevas criaturas porque hemos renunciado al pecado. No, ese no es el problema. Eso es parte, pero eso no es por lo que tú te haces nueva criatura. Aquí es donde voy. ¿Cómo me hago criatura de Adán? ¿Cómo me hago criatura de Adán? En el engendro. Claro. Me engendró mi papá y mi mamá. El papá y mi mamá pertenecen a Adán, son hijos de Adán. Por lo tanto, yo que soy el nieto de Adán, soy criatura de Adán. Soy heredero de lo que él es. ¿Sí o no? Amén. Voy a la raza. Los negros dan negrito. Los chinos dan chinito. Los japoneses dan japonesito. Y los cubanos dan cubanito. Pero mientras yo no haya recibido a Cristo, soy criatura. Cuando recibo a Cristo, ya soy de Dios, ya soy del Señor. Aquí es donde vamos. Ya mayamense. Aquí es donde vamos. Vamos a empatar otra vez. Nacemos de Adán por medio del engendro. Amén. Nacemos del hombre primero por medio del engendro. Ahora, ¿cómo pertenecemos al segundo hombre? ¿Cómo llegamos Naciendo a... de nuevo. Ahí está la parte. Por el bautismo. Tenemos que nacer De nuevo. del el segundo hombre me tiene que engendrar a mí. Amén. A mí me engendró Adán. Porque yo estaba en los lomos de Adán. Y yo, aunque vengo a nacer aquí de Jesús, mi herencia, toda mi familia llega hasta Adán. Ahora, para ser de Jesús, también hay este problema. No hay diferencia. Para ser de Jesús, hay que nacer de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Ahí está. ¿Cómo se nace de nuevo? Oye, esto parece una cosa vieja, una cosa nueva, pero esto es la continua palabra de Dios en nuestras vidas. Ay, ¿cómo se nace de nuevo? Renunciando al pecado. No, bautizándose. No, Señor, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, así se nace de nuevo. No, bautizándose. Aceptando a Cristo. Okay. Naciendo de nuevo. Se nace de nuevo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y renunciamos a nuestra vida terrenal y estamos recibiendo a Cristo y estamos siendo como Cristo. Okay. Eso es nacer de nuevo. Ok, perfecto. Vamos ahora a ir por paso. ¿Cómo un hombre engendra a otro hombre? Primero, ¿qué se necesita? Simiente. Se necesita una simiente. Sin simiente no hay engendro. Sin simiente, sin semilla no hay engendro. ¿Sí o no? Sí. Entonces lo que se hace falta es una semilla. La semilla de Adán ya la conocemos. La porta todo hombre macho. Todo varón porta la semilla, la simiente de Adán. Donde va la naturaleza de Adán. Y por eso nosotros estamos aquí. Ahora, ¿dónde está la simiente de Dios? En nuestro corazón. ¿Dónde está la simiente de Dios? Él. Ya dijimos dónde va la simiente de Adán. Adán tenía su simiente y la transporta a través de sus hijos. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios
es la simiente de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios es la simiente de Dios? La esencia. Porque el Espíritu es el que engendra. Ok. El Espíritu de Dios es el que hace todas las cosas. Pero es el único que puede dar la sustancia de Dios y la naturaleza de Dios y el carácter de Dios y el poder de Dios. ¿Por qué? Te voy a decir algo. ¿Por qué? Escuchen bien. Es Padre. Escuchen bien. Escuchen bien. Dios es una sustancia. Y esa sustancia está en su espíritu. Cuando ese espíritu se pone en cualquier lugar, Dios está allí. Por eso, cuando el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, porque el Verbo es Dios. Miren esto. Ahora, donde quiera que esté el Espíritu de Dios, allí está la sustancia divina, Dios. Dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú no puedes nacer de nuevo, porque tienes que nacer del Espíritu. ¿Y cómo se nace del Espíritu? Capítulo 1 de Juan dice, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados. Miren que aquí se usa la palabra engendro, porque se va a hacer la similitud entre el hombre y Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto nos está diciendo que el hombre, Adán, engendra, pero que Dios también engendra. ¿Cómo se hace la iglesia? ¿Cuál es el misterio? Dice que Dios tomó de Adán la costilla y de Adán hizo la mujer. Ahora, Dios hizo su primer hijo, que es Jesús. Dios tiene su primer hijo, que es Jesús. Y de Jesús sacó también su sustancia y hace la iglesia. ¿Entendemos? ¿Ven la similitud? ¿Dónde está? ¿Cuándo fue que se dio esto? Esto se dio en Pentecostés, cuando Jesús dijo, mi Padre enviará mi espíritu, que soy yo, que es mi sustancia, es mi simiente, y lo va a engendrar a ustedes, y entonces ustedes serán una nueva criatura. La nueva criatura, en verdad, está dada cuando el Espíritu de Dios entra en usted. Si el Espíritu de Dios entra en usted, no importa lo mucho que te arrepientas, no importa lo mucho que confieses a Cristo, no importa lo mucho que hagas, porque una cosa es lo que yo puedo hablar, lo que yo puedo creer, lo que yo puedo hacer, y otra cosa es lo que Él hace. Yo puedo decir y hacer lo que me da la gana, pero la obra del engendro no es mía. No viene por mis palabras, no viene por mi voluntad, no viene por mi actitud, viene porque Él pone el Espíritu dentro de mí. Ahora, me dirá, ¿serio? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿lo que yo hago no tiene valor? Sí tiene valor, pero quiero darle valor a cada cosa. Tienen que entender que el engendro es de Dios, no es tuyo. Y eso tiene pasos. Como tiene paso el engendro humano, no puede haber engendro si no hay una unión entre un hombre y una mujer. Y para que haya una unión entre un hombre y una mujer, normalmente, tiene que haber una aceptación, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una unión. Entonces, entre Dios y los hombres, tiene que haber lo mismo. Tiene que haber una aceptación, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una comunión. Lo mismo, igualito. En el capítulo 2 de los Hechos, Pedro dijo esto. Capítulo 2. Ahí mismito, un poquitico más adelante de Juan, el próximo libro. Capítulo 2 dice, verso
37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron, sintieron tristeza. Se sintieron pecadores. Comprendieron que estaban muertos en sus delitos y pecados, que habían matado al Salvador de ellos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Una de las cosas que tiene que tener la persona es: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Estoy muerto. Entonces Pedro le dijo, la parte de nosotros es: arrepiéntete. Lo primero que tiene que haber es un arrepentimiento sincero del pecado. Si tú no tienes un arrepentimiento y tú no entiendes que es pecado, tú nunca te vas a arrepentir. Si tú no entiendes que tú tienes que arrepentirte delante de Dios porque tú le has faltado a la ley de Dios, nunca te vas a arrepentir. Pero el día que tú entiendes que tú le has faltado a Dios, que Dios tiene contra ti una culpa, y que Dios te señala como pecador, y que Dios tiene para ti justicia y un castigo, cuando tú entiendes eso es que tú entiendes pecado. Mientras tú no entiendes eso, no hay culpa. Pero arrepentimiento tiene que venir con un estado en que el hombre se da cuenta de que está mal, y que eso que está mal lo lleva a un lugar de juicio, y ese juicio lo lleva a un lugar de condenación. El hombre no siente eso, olvídese que no hay arrepentimiento. Mientras no haya ese concepto bien claro y que el hombre no quiera ir entonces a ese lugar de condena, no va a haber arrepentimiento. Dice lo primero: arrepíntete. Segundo dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La segunda parte es el bautismo como símbolo de tu perdón de pecado, como hecho histórico de tu fe en que tú mueres con Cristo y te levantas con Cristo. Es el segundo paso. Y viene el tercer paso: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando recibes ese don, el don del Espíritu Santo es donde Dios te engendra. Y es allí donde empieza a ser tú una nueva criatura. Y yo, sin esos tres pasos, no somos una nueva criatura. ¿Estamos entendiendo eso? Lo vemos, lo entendemos, hermano. Ese es el principio de cómo se engendra un hijo, cómo Dios engendra a sus hijos. Así es como Él lo hace. Ese es el paso para engendrar un hijo. Ahora, después que se engendra un hijo en el mundo de Adán, los padres lo crían, lo cuidan, lo protegen y lo llevan hasta ser hombre. Eso fue lo que leímos ahorita en Gálatas, que mientras somos niños estamos bajo tutores y curadores y maestros hasta el día en que recibimos la herencia. Es lo mismo. ¿Qué significa tutores, maestros y curadores? Eso significa el trabajo que Dios hace con nosotros de crecimiento espiritual a la imagen de Jesucristo. ¿En qué? En conocer a Jesús, en la santidad, en la obediencia a Dios. Esas cosas que van enseñándonos Dios a medida que nosotros vamos creciendo, con el objetivo de ¿qué? De que seamos similares o semejantes o iguales a Jesús. Ahora, ya tenemos algo en esta persona que tiene estas tres partes: arrepentimiento, bautismo en agua y el don del Espíritu Santo. Ya tiene una semejanza con Cristo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la semejanza que tiene? Heredero es lo que es. Pero ¿cuál es la semejanza? ¿En qué se parecen los dos en ese momento? ¿Eh? Ok. Por ahí vamos. ¿En qué se parecen? Celestiales. El que llega a tener, el que se llega a arrepentir, el que llega a bautizarse en agua y el que llega a recibir el Espíritu Santo, tiene una semejanza con Jesús. Tenemos una imagen y semejanza a Él. Tenemos una imagen y semejanza. ¿Cuál es esa imagen y semejanza que tenemos con Él? Usted me ve, yo soy igualito que otro Adán cualquiera. Yo me parezco a cualquier pecador. Hijo de Dios. Ahí está. La semejanza es hijo de Dios. ¿Y dónde está esa semejanza?
Esa semejanza está en que tú tienes ahora lo mismo que tiene Jesús. La sustancia que tiene Jesús es la que tú tienes en tu espíritu. Por eso dice que si has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. ¿Y dónde que eres nueva criatura? ¿En este cuerpo? En Cristo Jesús. Es en el espíritu donde soy nueva criatura. Dios lo primero que hace es engendrar tu espíritu para que tú seas una criatura nueva en el espíritu. Este es el proceso del plan de Dios. Entienda que lo que estamos hablando es cómo Dios está procesando su obra. Para que ustedes entiendan cómo Dios nos está llevando a cada uno al lugar que Él quiere. Lo primero que Él ha hecho es darme las primicias, como dice Gálatas. Las primicias del Espíritu te han sido dadas. ¿Qué significa la primicia del Espíritu? La primicia del Espíritu quiere decir que te dieron algo primario, pero que te pertenece a otra parte más. ¿La herencia? No, todavía. Sí. Todavía. ¿Herencia en qué aspecto te refieres? A lo que el Señor no le deja a uno. Ok. Hay dos herencias. Hay una herencia que es Él, que es la más grande de todas. Y está la otra herencia que es los bienes materiales que nos va a dar. Entonces hay que ver cuáles dos herencias estamos hablando. Porque hay dos herencias. Está la herencia, una de las herencias de Dios para el hombre es Él mismo. Él es nuestra herencia. A Él es al que heredamos. Como yo heredo a Adán en mi naturaleza, en mi sustancia, yo voy a heredar a Dios en mi naturaleza y en mi sustancia, que es lo mismo. ¿Entienden? Entonces, la primera parte que estamos hablando es cómo Adán viene caminando y cómo trae esta simbología. Entonces viene el segundo Adán y pasa lo mismo. Por eso cuando Nicodemo habló, me meto en el vientre de mi madre, dice Jesús, no, el segundo nacimiento no es así. El segundo nacimiento es espiritual. Y el hombre se habla mucho de esto, de nacer de nuevo. La importancia de nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, lo que te sucede es que tú nunca perteneces a la iglesia. ¿Se acuerdan? Y ahora voy a traerlo al primer estudio. La tierra. Las naciones salvas. Naciones salvas. Pero la nueva Jerusalén. ¿Ven la diferencia? Naciones salvas y la nueva Jerusalén. Esta gente eran salvas de sus pecados. Pero esta gente no solamente fueron salvos de su pecado, sino que ahora son herederos de Dios. Es la herencia de Él. Son sus hijos. Por eso que viven en la nueva Jerusalén. Ven y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Se acuerda? Capítulo 21 de Apocalipsis. Y le mostró la nueva Jerusalén. Esa es la iglesia. Le mostró la iglesia. Y después más adelante le muestra las naciones. Y le dice, estas son. ¿Dónde se consigue, hablamos, esta situación o esta posición? Se consigue en la primera resurrección. Cuando Cristo venga ahora, cuando Él venga y se levante la iglesia, son estas personas. ¿Dónde se consigue llegar a este lugar? En la segunda resurrección, cuando viene el juicio del gran trono blanco. Los que son juzgados por sus obras. ¿Por qué la iglesia no es juzgada por su obra para esto? Porque la iglesia es santa. Dice, Él vino a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esta gente nunca serán juzgados por sus obras. Porque no existe la manera de juzgar a esta gente por obra, porque esta gente son los hijos de Dios. Estos sí, aunque fueron juzgados por sus obras, y salvos porque estaban en el libro de la vida, pero fueron juzgados por sus obras. Le cuentan sus obras, y la salvación le cuenta por fe. A los dos igual, pero esta gente tiene el Espíritu Santo, esta gente no. ¿Están entendiendo esto? Ese es el plan de Dios. Ahora, esta es la iglesia. En la próxima clase vamos a ver cómo la iglesia llega a ser iglesia. Y cómo hay gente que siendo iglesia no llega a ser iglesia. Porque eso es importante. Saber lo que sí y lo que no para llegar aquí. Le quiero leer algo interesante en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice: los profetas
que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Oigan bien, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, quiere decir, los profetas que hablaron de la gracia que Dios había predestinado o destinado para nosotros, para estos tiempos, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué quiere decir? Averiguaron. Se pusieron a averiguar sobre esta salvación. Escudriñando, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Dice que estas personas investigaban y querían saber quién era esta persona y cuándo era el tiempo de la venida de esta persona, que era el Salvador. Verso 12. A estos se les reveló de parte de Dios que no para sí mismo, no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otras palabras, estas personas querían saber cuál era el tiempo y quién era el hombre que traía esa bendición. Pero Dios les reveló a ellos que aunque a ellos se les habló de esto, ellos no eran participantes de estas cosas, sino que estas cosas fueron dadas para un tiempo más futuro del que ellos vivían. Y ese es el caso de nosotros. Por eso leímos en Hebreos capítulo 11, donde dice que aquellos hombres grandes en fe, que alcanzaron todas aquellas bendiciones, a ellos no se les dio la promesa. A ellos no se les dio la promesa. ¿Y cuál es la promesa que hoy ya hemos conocido, que se nos ha dado a nosotros y que fue revelada en el Antiguo Testamento y que era un misterio? ¿Cuál es esa promesa? La salvación. No. La gracia. No. Oye, lo he dicho. Gálatas. Gálatas capítulo. Gálatas. Busquen Gálatas. Ser hijo. Gálatas capítulo 3. Capítulo 4, perdón. Vamos a leer el capítulo 3, pero vamos a leer el capítulo 4 primero. Verso 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo, para que recibiésemos la adopción de hijo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? De Jesús. De Jesús. El Espíritu de Jesús es la promesa. Quiero que entiendan esto. Entiendan lo que Dios le ha prometido a cada uno de nosotros. No solamente es, ahí tengo el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Quiero que entiendan. Sin el Espíritu Santo no hay hijo, no hay engendro. Por cuanto eres hijo, es porque Dios envió a ti el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, la iglesia, el misterio, este misterio de la mujer y el hombre engendrando hijos, es Jesús con su Espíritu engendrando hijos. Dentro del cuerpo de Adán, el primer Adán, dentro de los hijos de Adán. Nosotros somos hijos de Adán, pero ahora pasamos a ser hijos de Dios
por el engendro que Él nos ha dado a través de su Espíritu. Esa es la promesa que se le dijo, por ejemplo, a Abraham. Mire el capítulo 3:6, ahí mismo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, no por carne, sino por fe, hijos de Abraham por fe. Y la Escritura previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas. Ahora, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición que Dios le iba a dar a esas personas y que Dios le está diciendo a Adán que le va a dar? ¿Cuál es esa bendición? Que le dijo: Adán, en ti serán benditas la gente. ¿Qué le va a dar? ¿Comida? ¿Le va a dar carro? Esa es la parte, el Espíritu. Mírenlo en el verso, un poquito más adelante, en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo importante es que el Espíritu es quien hace la iglesia. El Espíritu es quien hace la iglesia. El Espíritu es quien te lleva a esta posición. Es el Espíritu el que nos lleva aquí. Sin el Espíritu Santo, sin esta nueva promesa, sin esta nueva obra de Dios, nadie puede entrar aquí. Por eso es que esta parte de aquí, el Antiguo Testamento está aquí, el Nuevo Testamento, de hombres que nunca recibieron el Espíritu y viven hoy siendo salvos. ¿Por qué? Quiero enseñarle algo. ¿De qué depende la salvación? ¿Cuál es la obra que Dios hace para salvarme? ¿Quién tiene el conocimiento de qué es lo que Dios hace para que yo sea salvo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿O qué hago yo o qué hace Dios? No sé cómo ustedes me entenderán. No. ¿Qué es la obra que hay que hacer para que yo sea salvo? En el Antiguo Testamento. Renunciando. Esa es una parte, pero hay una parte esencial, que tú puedes renunciar, pero si no hay eso, no hay nada. ¿Eh? No. Arrepentimiento. No. Tener a Cristo en el corazón. Antiguo Testamento. Voy al Antiguo Testamento. ¿Qué hace falta para perdonar los pecados? Ser justo por la fe vivirás. Bueno, ok. Derramamiento. Esa es. El derramamiento. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ahora, la sangre es del Espíritu. La sangre no la derramó Él. Lo que quiero, la pregunta mía es: ¿cómo somos salvos? ¿Cómo es el hombre salvo? ¿Qué Dios exige para que el hombre sea salvo? Dios lo que exige para que el hombre sea salvo es sangre. Por eso en el Antiguo Testamento se era salvo por sangre. Los sacrificios de los animales eran tu fe para llegar a ser salvo, o la fe de los hebreos. Ahora, cuando llega Cristo, ¿cómo Cristo salva a la humanidad? Con el perfecto sacrificio para toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. La forma de ser salvo es la fe en la sangre de Jesucristo. La sangre de los animales era un símbolo de la sangre de Cristo. Pero sin sangre no hay perdón. Entonces, ¿cómo esta gente son salvas? Esta gente son salvas por la fe en sangre. ¿Entienden? Todo el antiguo. ¿Cómo Abraham fue salvo? Abraham es salvo porque él sacrificó animales por él, esperando al sacrificio perfecto que vendría. Por eso cuando leemos en el Nuevo Testamento, Jesús habla del seno de Abraham. No lo ves en el cielo, lo ves metido en el infierno, en un lugar de paz, esperando la muerte de Jesús para ser llevado al cielo. Pero su fe es lo que lo llevó al lugar de paz, por la sangre que él sacrificó de los animales. Y ahí todo el Antiguo Testamento, están aquí, miren, sangre. Esto es perdón de pecado. Las naciones, ¿qué? Salvas. Hoy en día hay personas que hablan de Cristo y hablan de Cristo y creen en Cristo, pero han llegado a la sangre de Cristo, mi perdón, pero no han entrado en el Espíritu. Si no entras, ¿se acuerdan ahí? Arrepentimiento de pecado.
¿Qué necesito para el arrepentimiento de pecado? Sangre. Yo me puedo arrepentir de todos los pecados que me da la gana, pero si no hay sangre por mi arrepentimiento, yo no puedo ser salvo delante de Dios. Yo me puedo arrepentir con usted, hermano, y me puedo arrepentir con cualquiera de ustedes y con todo el mundo que yo le haga daño. Pero eso no me lleva al cielo. Si no hay un sacrificio por mi pecado, mi arrepentimiento no me lleva al cielo. Lo único que me lleva al cielo es que mi arrepentimiento tenga sangre. En esa sangre es que yo me arrepiento. Por eso nosotros ya tenemos la sangre del cordero. Ahí está. En este momento está la sangre del cordero. Ahora ustedes se dieron cuenta que en Apocalipsis, ahí la segunda resurrección, son juzgados por sus obras, y el que se halló inscrito en el libro del cordero dice que son naciones salvas. Estas naciones son salvas por sangre. Hoy en día pueden haber iglesias, o dentro de las iglesias, personas que solamente han llegado aquí y se quedan aquí y no han recibido nunca el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo sucede eso? Eso sucede, se lo voy a leer en una historia viva para que la puedan creer. Sucedió en el principio y sucede hoy también. Capítulo Hechos, capítulo 6. 6 o 8, ¿no? 6 creo que es, 8. Aquí está. Ajá. 8, 1, 2, 3, 4. Capítulo 8 de Hechos. ¿Hechos 6 o Hechos 8? Hechos 8. La iglesia fue sacada de Jerusalén. Versículo. Y ahora le digo, hermano. Y fue sacada de Jerusalén por persecución. Y salió y llegaron a Samaria. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué es lo que era el evangelio? Que Jesús había sido crucificado. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo la señal que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Ustedes están viendo la señal? El poder de Dios manifestado. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, es decir, un dios, un tipo de poder. Era un brujo. Y este oía atentamente todos, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Así le decían a ese hombre. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué es lo que Felipe predicaba? La palabra A Jesús. El evangelio. Predicaba el evangelio a Jesús. Creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaron hombres y mujeres. ¿Dónde se bautizaron? En un río, en agua. En agua. Allí estaba el bautismo de agua. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Hasta el momento estamos viendo que allí hay salvación, hay milagros, creyeron, se bautizaron. Esas personas llegaron hasta ese momento. Pero entre Samaria y Jerusalén hay varios días de camino. Dice que estaban con Felipe. Eso, de ahora parten unas personas a Jerusalén y le enseñan a los apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto no es un día, estos son varios días. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí están viendo la diferencia. Hombres salvos, pero no eran iglesia. ¿Está claro? Esos hombres creyeron y se bautizaron en agua, pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. No tenían el bautismo del Espíritu Santo, no tenían el engendro del Hijo de Dios. Así no se hace iglesia. Hasta que no viene el engendro, no hay iglesia. No perteneces a este lugar. Te puedes quedar aquí o te vas al otro lado,
al hueco, al infierno, pero no puedes entrar aquí. Sin el bautismo del Espíritu Santo no se puede entrar aquí. ¿Se acuerda lo que usted me preguntó? ¿Cómo se llega a este lugar, hermano? Es así como se llega a este lugar. Ahora, esa es eso que estoy enseñando es, vamos a decir, la entrada para llegar aquí, pero no es el cumplimiento. Cuando se te da el Espíritu Santo, tú eres hijo para llegar aquí. Ya tienes la entrada para llegar aquí. Ahora, llegar aquí no es un regalo. El regalo es darte el Espíritu Santo. Te voy a poner el caso. Ahora tú quieres ir al cine y yo te regalo la entrada para entender esto. Pero tú no vas a entrar al cine hasta que tú no vayas y entres y presentes tu entrada allí. ¿Claro o no claro? Es decir, ¿cómo yo puedo ver que esta es mi entrada? Efesios. Entrando.